¿Están listos? Ok. Vamos a ponerle un título a la enseñanza. Vamos a hablar sobre la grandeza de su poder, siguiendo la epístola a los Efesios. Y vamos a leer el versículo Efesios 1:18. Efesios 1:18 y 19. Ok, voy a leer y ustedes me siguen. Quítale un poquito de medios, por favor, hacia la izquierda. Ahí está. Y súbele un poquito el volumen. O sea, quítale medios y súbele el volumen despacito. Ahí está. Efesios 1:18, voy a leer. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Recordemos que Pablo oraba en el versículo 17 del capítulo 1, recordemos que él oraba y pedía para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces la sabiduría, la revelación, que ya hablamos la clase pasada, y el conocimiento, sabiduría, revelación y conocimiento son imprescindibles en la vida de un cristiano. ¿Sí? Pablo dice aquí que el efecto o las consecuencias buenas de estas tres cosas, sabiduría, revelación y conocimiento, el efecto de estas cosas están en el versículo 18. Que son los versículos que leímos, que vamos a estudiar. Entonces, sabiduría, revelación, conocimiento, estas cosas nos ayudan para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, el conocimiento alumbra los ojos espirituales, la sabiduría y la revelación. Aquí la palabra alumbrando los ojos, alumbrando, viene de un término griego, fotizo con Z, y significa aclarar. Significa sacar a la luz. Significa iluminar para poder ver y discernir las cosas espirituales. Porque fíjense cómo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Está hablando de los ojos espirituales, ¿no? Muchos cristianos no ven, no tienen discernimiento, porque muchas veces les falta conocimiento. Entonces, cuando hay ignorancia de las cosas de Dios, entonces no hay discernimiento, no hay luz. ¿Sí? Al no haber conocimiento, y por lo tanto es muy difícil discernir las cosas. Entonces, al no haber conocimiento, pues no puede haber sabiduría, no puede haber revelación. ¿Sí? Entonces, este tipo de cristianos pues permanecen con enfermedades de la vista espiritual. Estoy hablando espiritualmente. Por ejemplo, la miopía es una enfermedad de la vista natural, ¿no? ¿Qué es la miopía? Es la vista de corto alcance, ¿sí? Entonces, alguien que espiritualmente, digamos, está miope, es que tiene una vista muy corta, o sea, no alcanza a ver más allá. Por eso Pablo oraba para que tuvieran conocimiento, sabiduría y revelación. ¿Sí? Entonces, el que está miope espiritualmente no alcanza a ver las profundidades de las verdades de Dios. Por eso y cuando uno está enfermo de la vista natural, tienes que ir
con el oculista y te hace un estudio y te adapta unos lentes, ¿no es cierto? Hay otra enfermedad de la vista natural que es el astigmatismo, y esto consiste en que la vista lejana es muy borrosa. Sí, o sea, puede ver en corto, pero no puede ver más allá. O sea, es lo contrario, pues, ¿no? Y luego está el estrabismo, que son los ojos cruzados, ¿no? O los viscos. Entonces, los ojos viscos que están cruzados. Entonces, fíjense, espiritualmente, estas enfermedades las pueden tener los cristianos. Pueden tener la vista muy corta, no alcanzan a ver de lejos. Y algunos están viscos. Sí, o sea, están viscos, se les cruzan los ojos. O sea, no ven bien, pues. ¿Por qué? Porque no tienen sano su sentido de la vista espiritual. Entonces Pablo dice que necesitamos el conocimiento, la sabiduría, la revelación, porque esto alumbra los ojos de nuestro ¿qué? Entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento. Aquí la palabra entendimiento, dianoia, del griego dianoia, que significa pensar, significa meditar, reflexionar profundamente para entender las cosas, ¿sí? Qué importante es esto entonces. El Salmo 1, versículo 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. O sea, al meditar, al leer, escudriñar, estás obteniendo conocimiento, ¿sí? Y de allí se deriva la sabiduría y la revelación. O sea, al estar escudriñando, bueno, te viene la revelación. Entonces tu entendimiento de las cosas espirituales se van acentuando, ¿sí? Fíjate que una de los problemas que yo he notado muy comunes en algunos cristianos que estuvieron por allí años, pues sí, iban a la iglesia, ¿no? Escuchaban predicaciones, pues sí, ahí, ¿no? Pero en realidad distaba mucho de ser el evangelio, ¿sí? Distaba mucho de ser la palabra de Dios bien trazada. Entonces, en el momento en que empezaron a estudiar más, digamos, sistemáticamente o de una manera más responsable o con más hambre, como tú quieras llamarlo, entonces empezaron a dar cuenta de muchas cosas y empiezan a ver cosas que antes no veían. Y yo noto esto, que muchos cristianos dicen: pastor, me estoy muy bien, volviendo así como muy, no me gusta cómo me estoy volviendo. ¿Cómo te estás volviendo? Pues es que estoy oyendo al pastor o al predicador y me lo agarro que está diciendo cosas que están torcidas. Le digo: ¿eso es bueno? Lo que pasa es que como no están acostumbrados, oían y se comían todo. Pero en cuanto empiezan a tener el conocimiento, empiezan a aplicar las cosas y empiezan a ver los contextos y todo lo que ustedes están aprendiendo, entonces, pues, ¿qué sucede? Le sucede exactamente por lo que Pablo oraba por los efesios. Su entendimiento empieza a ser alumbrado, empiezan a tener conocimiento, empiezan a tener sabiduría. La sabiduría acuérdate, es la que te ayuda a aplicar el conocimiento. Entonces ya tu entendimiento, tu revelación es más allá que el término normal, ¿sí? Entonces Pablo, aquí hay una pregunta que yo hago: ¿por qué estaba Pablo interesado en que los cristianos tuvieran conocimiento? ¿Por qué estaba interesado en que tuvieran sabiduría y revelación? ¿Por qué estaba interesado en que los efesios pudieran ver claramente? ¿Por qué? Hay 3 razones y Pablo nos las dice en el versículo 18. Ahí está la primera razón de por qué estaba interesado. Versículo 18 dice:
Todo esto, conocimiento, sabiduría y revelación, para que sepáis. Ahí está. El saber es conocimiento, ¿no? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aquí la palabra esperanza viene de un término griego, elpis, más bien es elpis. Significa esperar algo con anhelo y gozo. Esperar algo con anhelo y gozo. Significa estar expectante sobre algo que viene en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 5:8 dice así acerca de esta esperanza: pero nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjate, la esperanza de salvación. ¿Qué significa la esperanza de salvación aquí? Pregunta: ¿cuándo eres salvo? ¿Cuando te arrepientes y naces de nuevo? ¿O es una esperanza que vas a ser salvo? A ver, ¿alguien me puede decir? Cuando te arrepientes. Entonces, ¿qué significa la esperanza de salvación como yelmo? La segunda venida de Cristo. Aquí significa la segunda venida de Cristo. Ahora, mucha gente vive, muchos cristianos, ya no ni hablar de los que no son creyentes, pues. Muchos cristianos viven como si Cristo nunca fuera a venir. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, porque no tienen entendimiento, no tienen sabiduría, no tienen revelación, y andan en una de rollos metidos en las iglesias, sistemas, métodos, rollos de actividades que no tienen que ver absolutamente nada con el evangelio. Hay gente que al empezar a tener este entendimiento, dicen: oiga, pastor, fíjese, bueno, yo tengo 10 años en mi iglesia, por ejemplo, me decía una persona, y bueno, toda la vida yo vi que hacen rifas y un montón de cosas para sacar fondos, pero no sé por qué ahora tengo la impresión como que eso no es de Dios, o es la voluntad de Dios, o se vale hacer rifas para sacar fondos para la iglesia. Ya discernió. Dios no necesita que le ayudes, ¿o no? O sea, hay que hacer rifas para construir. ¿De dónde sacaron eso? ¿Saben que una rifa es un fraude legalizado? Yo les voy a rifar mi reloj y les voy a hacer creer que todos se lo van a sacar, que tú te lo vas a sacar, que tú te lo vas a sacar, que tú. Entonces, compren un número. ¿Cuántos saben que solamente uno se lo saca? Pero todos creen que se lo van a sacar. Eso es engañar a la gente. Y la Biblia prohíbe engañar a la gente. Entonces, ¿cómo que una rifa? Por eso yo dije, son fraudes legalizados. El premio gordo, 20 millones. Y todo el mundo va y compra el numerito y todos creen que se lo van a sacar. Y si son 1 millón de números, tienen una oportunidad en 1 millón. Eso no es honesto. Eso no es honesto. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Por ejemplo, yo estoy diciendo, todavía hay gente en todos lados que me dice: oiga, pastor, es malo que yo compre billetes de lotería. Mira, mejor eso que gastas, dalo a tu iglesia. No, pero es que el Espíritu me dijo que me va a sacar el premio gordo. ¿Vieran cuánta gente dice esas cosas? Pastor, Dios me dio una revelación. Estas son las revelaciones de ellos. ¿Qué te reveló? Pues que me voy a sacar el premio mayor y voy a dar mis diezmos y otro 10%. Entonces, si me saco 20 millones, van a ser 2 millones de diezmo y otro milloncito, hermano. Así es que ore por mí. ¿Qué viste? Mira, están miopes y algunos otros están viscos. Ahora, fíjate bien, a lo mejor nunca habías pensado esto que te estoy diciendo. A lo mejor sí, no sé. Esto de una rifa, y es que es un fraude legalizado, ¿o no?
A lo mejor nunca lo habías visto así. Entonces si tú me preguntas, ¿y cómo tú lo pudiste ver? Por el conocimiento. ¿Entienden? Y este conocimiento está al alcance de todos, para que sepan discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, para que sepan qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso Dios dijo, hay de al que lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno. O sea, están tapados, están ciegos. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios para sus hijos? No, ahí está toda la revelación, ya está toda la revelación. Pero en lugar de estudiar, ellos quieren tener revelaciones de que se van al tercer cielo, que se van al infierno, que vuelan y quién sabe cuánto rollo. Pero no, esas son experiencias extrasensoriales. O sea, son otras cosas que nada que ver. En Hechos 23:6, ahí habla de otra manera de una esperanza, que es en este caso la de la resurrección. Dice Hechos 23:6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, lo dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Aquí él se está defendiendo, porque lo acusaban. Entonces fíjate cómo él habla de la esperanza y de la resurrección. O sea, notas cómo Pablo ora para que tengan conocimiento, sabiduría, revelación, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Y en qué consiste la esperanza en todo esto? Por eso cuando a los tesalonicenses les escribió, dijo, cuando alguno se muere, pues no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque el Señor ciertamente vendrá, se escuchará la trompeta y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Así que no se entristezcan como lo hacen los que no conocen a Dios. Hoy recibí un correo, dice, pastor, así, me tiró toda una carta, ¿no? Y Paulina, preguntándome, así en síntesis, ¿no? Es bueno, como dice, es bueno que está bien que los cristianos tengan miedo a la muerte. Y simplemente le contesté no. Pues ¿cómo va a ser bueno? O sea, ¿quién es el que le tiene miedo a la muerte? El que le falta conocimiento. Por lo tanto, su proceder no es con sabiduría. Entonces, al no tener conocimiento, no tiene revelación. Entonces siempre está, ay no, ay se muere mi esposo, ay si se muere mi esposo, ay se mueren mis hijos, ay no, Dios mío. Bueno, entonces quédate toda la vida aquí. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Morir qué? Ganancia. Usted sabe que cuando alguien se muere dicen, lamentamos la pérdida de... La pérdida, dice. Pablo no dijo eso, Pablo dijo que era una ganancia. Dice, para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces, eso nos da una seguridad, pero esta viene por el conocimiento. ¿Entienden? Ahora, el conocimiento no viene por orar, sino por estudiar, acuérdense, por escudriñar. Pero Pablo oraba para que sacudiera a los efesios, para que no estuvieran ahí de irresponsables y no estudiaran las escrituras. En Tito 1:1 y 2, aquí miren lo que habla acerca de la esperanza. Dice Pablo, Tito 1:1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, o sea, la devoción. Tú tienes devoción a Dios, lo quieres conocer. ¿Cuál es la manera de conocerlo? Escudriñando su palabra. Jesús decía, ¿a vosotros les parece que las escrituras hablan del Mesías? Él dice, pues ellas hablan de mí. Escudriñad las escrituras para que vean que habla de mí. Entonces dice,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Entonces, volviendo a Efesios así en su mente, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Es vida eterna, hermanos. La cual Dios, sigo en Tito 1:2, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, como garantía también de que esta esperanza sin duda llegará, de que el Señor va a venir, de que si cuando Él venga, si estamos muertos, resucitaremos para estar la vida eterna, o si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esa garantía de esta esperanza que sin duda llegará, como garantía, nos dejó el sello del Espíritu Santo en nosotros, como una garantía de propiedad. Y Cristo mismo también en nosotros. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. Ahí está. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere dar a conocer. ¿Qué? ¿Qué quiere dar el Señor dar a conocer? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Acuérdense que un misterio es algo que está escondido. Pero ya en el Nuevo Testamento, misterio, del griego musterión, significa algo que estuvo escondido, algo que ya es revelado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la revelación de ese misterio entre los gentiles, o sea, entre los no judíos? Que es, aquí está la revelación, que es Cristo ya adentro, en vosotros la esperanza ¿de qué? De gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora, con todo esto que Pablo nos está diciendo a través de sus cartas, viene una pregunta: ¿habrá algún cristiano que después de conocer esto pueda dudar de la seguridad de su salvación? No. Una vez que ya tiene esta revelación de que está seguro en Cristo, de que Dios trazó un destino para él, este cristiano es un cristiano que camina con seguridad, ¿sí?, en esta tierra. La segunda razón del por qué Pablo anhelaba que los cristianos tuvieran conocimiento, revelación y sabiduría, ¿cuál fue el número 1? Para que supieran la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? En el mismo versículo 18, en la segunda parte, dice, y cuáles, que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que los cristianos debemos de conocer a profundidad las verdades eternas. Tenemos que conocerlas. ¿Por qué? Porque esas son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es una riqueza espiritual. La Biblia, acuérdense que cuando habla de riquezas, su énfasis es en las riquezas espirituales. Nunca jamás el énfasis de las Escrituras es en las riquezas terrenales. ¿Por qué? Porque las riquezas terrenales se acaban. La ley de la entropía se las acaba, se desgasta todo. Pero lo eterno es una herencia como inmarcesible, ¿se acuerdan? Incontaminada e incorruptible. Entonces, Dios quiere que conozcamos las cosas incorruptibles, inmarcesibles, ¿sí? Por eso, y bueno, aquí entra, imagínate, es toda una, digamos, toda una doctrina, por ejemplo, la de la redención, es toda una historia impresionante, la redención, la salvación misma, el concepto de la adopción, ¿sí?, el perdón en la cruz, el sello del Espíritu Santo que tenemos todos los cristianos. Y todo eso Dios lo hizo por amor a nosotros. Y Dios quiere que nosotros entendamos y conozcamos esto, porque eso es lo que
lo que nos da la solidez, ¿sí?, para caminar en la vida cristiana. Hebreos 5:12. Aquí sucedió algo lamentable en la vida de algunos cristianos. Hebreos 5:12. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, mira ese verbo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, o sea, la lechita, ¿verdad? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia. ¿Qué es un inexperto? Alguien que no tiene experiencia. Por ejemplo, tú te puedes graduar en contaduría, pero no tienes experiencia. Y luego batallas para encontrar trabajo porque dice, mínimo 5 años de experiencia, y tú dices, ¿cómo la voy a tener si no me dan chance? ¿Verdad? Entonces la gente quiere contratar a personas que tengan experiencia, no un principiante, aunque de alguna manera todos inician así. Pero en este caso dice que todo aquel que participa de la leche, o sea que nada más está acostumbrado a la lechita, dice, es inexperto, o sea, no tiene experiencia en discernir, en comer el alimento sólido, que realmente es el que te alimenta cuando ya creces, ¿sí? Yo tengo un cachorrito, les decía que le puse Chicharito, y pues ahorita es un cachorro de 3 meses, ¿no? Y pues come sus croquetas para un perro cachorro, de un cachorrito. Pero ya cuando tenga 1 año, 2 años, ya va a comer otro tipo de croquetas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque va creciendo. Y si yo le dejo esas, pues a lo mejor le van a faltar nutrientes. Y a lo mejor va a estar débil en algunas partes de su cuerpo, ¿verdad? Porque le faltan los nutrientes. Es lo mismo espiritualmente. Es algo muy semejante. Tenemos que crecer en el conocimiento, en la sabiduría, etcétera. El otro día alguien me dijo, yo cuando te conocí no enseñabas como ahora. Le dije, yo no me acuerdo de ti. No, pues es que cuando yo te conocí hace 25 años. Pues gloria a Dios que no enseño como hace 25 años, ¿no? Dice, no, pues es que no enseñabas diferente. Bueno, pues es que es obvio, ¿no? Es obvio que tú vas creciendo, vas
aprendiendo, vas escudriñando, vas entendiendo más cosas. Un consejo que me dieron a mí de recién convertido, porque yo traía un hambre de la palabra, pero había cosas que no entendí, por más que las leía y les decía a otros estudiantes, oye, ¿cómo entiendes aquí? No le entiendo tampoco, y yo como que me desesperaba. Entonces yo iba mucho con un maestro y le preguntaba, maestro, ¿qué significa esto? Entonces él veía que yo era muy así, que preguntaba, ¿no? Me dijo, mira, tranquilo, porque también te puedes atragantar. Y si es cierto, ¿no? Dice, no, mira, Dios te va a ir revelando y mostrando, o sea, sigue con esa hambre, pero no te puedes comer todavía un filete, estás muy chico en el Señor. ¿Cuánto tienes que convertir? ¿Un año? No, pues se te va a atragantar. No, tú necesitas lechito, órale, ahí te va tu bibi. Pero aquí esta carta a los hebreos dice, ustedes debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo todavía tienen necesidad que se les vuelva a enseñar las cositas. No, si hay cristianos que tienen 15 años, 20 años en el Señor y dicen, ay hermano, ¿cómo le hago? Porque a mí Dios no me oye. Ay, qué desesperación. Es como si tú tienes un hijo, ¿verdad? Que va creciendo, pues qué bonitos son los niños. A los 2 años, son hermosísimos porque hacen todo, ¿verdad? Y van creciendo, 5, 10 y luego ya jóvenes, ¿verdad? Imagínate, tienes un hijo y a los 30 años con el bigotote acá y los bíceps de este tamaño y todo, portándose como niño, haciendo berrinches de niño. Mamá, ¿me traes una gelatina? Y luego ya llega la mamá y, ¿dónde está mi gelatina? Ay, se me olvidó, ¿cómo es posible? Y haciendo sus berrinchotes. ¿Te imaginas? Bueno, ustedes saben que en lo natural hay gente de 30, 40 años que son inmaduros totalmente. Tienen actitudes de niño, de adolescente, no alcanzaron a madurar. Algo pasó en sus vidas que les detuvo el crecimiento hacia la madurez. Espiritualmente es lo mismo. Una de las razones más comunes por las cuales los cristianos detienen su crecimiento es cuando se amargan contra alguien, es cuando no perdonan, es cuando dejan de obedecer a Dios. Se detiene. Acuérdense de Jonás, se detuvo ahí, se detuvo todo su crecimiento. ¿Por qué? Porque desobedeció. Pero van a la iglesia y van a la iglesia y cantan y quién sabe cuánto, pero siguen y se quedan bonsáis. ¿Sí? Porque el diablo los está corte y corte. La poda es buena, pero si te excedes te quedas bonsái. ¿Sí o no? Dice el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, no ha madurado. Fíjate el 14. Pero el alimento sólido, está hablando del alimento espiritual, es para los que han alcanzado, ese verbo alcanzar es una meta, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, ahí está, del bien y del mal. Seguramente ustedes han visto la escena de los catadores de vino, por ejemplo. Generalmente los catadores de vino no suelen ser alcohólicos, fíjense. Qué cosa, ¿no? Un catador de vino es el que está con el puro olfato y con la vista de cómo es la caída del vino en la copa y ciertas cosas. Ellos se dan cuenta cuando el vino está en su punto, según la calidad de vino que quieran sacar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque van aprendiendo, ¿sí? Entonces, en la vida cristiana, desarrollar el discernimiento, hermanos, es básico. Los lobos te tragan si no disciernes, ¿sí? El pecado te puede engañar, la tentación que se disfraza, y Satanás, que es un ángel de luz que se disfraza, si no hay discernimiento. Por eso Pablo estaba muy preocupado para que los cristianos crecieran en conocimiento, en sabiduría y en revelación. Entonces, si nosotros desechamos el conocimiento que nos alumbra para ver las verdades profundas de Dios, no maduraremos. Eso es obvio, ¿no? No vamos a madurar y vamos a permanecer en un estado espiritual infantil. La tercera razón
del por qué Pablo estaba muy interesado en que los cristianos tuvieran conocimiento, sabiduría, revelación, está en el versículo 19. Esta es la tercera razón, para que sepan cuál es la supereminente, Efesios 1:19, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Mira qué palabras usa. ¿Cuál es la supereminente? Aquí supereminente significa superabundante. La superabundante grandeza de su poder. La palabra grandeza aquí viene del griego mega. ¿Han oído de mega? Mega mercado, mega. Entonces, que sepan cuál es la supereminente, la abundante mega. Mega significa pues enorme, ¿verdad? Grandeza, enorme grandeza de su ¿qué? De su poder. Entonces aquí está enfatizando lo superabundante y lo enorme de su poder. Aquí la palabra poder viene del griego, ustedes lo saben, dunamis, y es la fuerza. La dunamis es la fuerza y la capacidad que Dios tiene para llevar a cabo cualquier cosa. Repito, la grandeza de su poder, aquí poder es la fuerza y la capacidad que Dios tiene para llevar a cabo cualquier cosa. Por eso Él es el Todopoderoso. Y Dios quiere que conozcamos lo más profundo acerca del poder que Él tiene. Ahora, ¿poder para qué? Para andarse exhibiendo, haciendo milagros y todo. ¿Ustedes creen que eso es? Mucha gente cree que eso es. Y ven que un paralítico se levanta y dicen: ¡ay, extraordinario, maravilloso milagro! ¡Vi el poder de Dios! Dicen. Eso también lo hacen los brujos. O sea, todo aquello que los hombres no cristianos puedan hacer, que los cristianos hacemos, está en un nivel muy de niñez. Porque a ver, pueden reproducir ellos en los demás paz, gozo, paciencia, ¿verdad que no pueden? Entonces, ¿será eso el poder de Dios? Solamente, como muchos lo reducen, a que cayó polvo de oro, que cayeron diamantitos, que alguien extendió la mano y se cayeron, dijeron: ¡y qué poder! Y luego se levantan y siguen iguales de adúlteros, iguales de tranzas. No conocen el poder de Dios. Ahora, ¿en qué consiste? Por ejemplo, fíjate lo que Pablo conocía y hablaba del poder al que mismo se refirió. Romanos 1:16, por ejemplo. Lo que la Biblia habla de lo que es el poder, dice. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos. Ahora, pon mucha atención. Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenza predicar el Evangelio tal y como es. ¿Por qué? Porque conozco que el Evangelio es el que tiene poder, es el poder de Dios para salvación. ¿Sabes por qué hoy muchos ministros, pastores, líderes no predican el Evangelio? Dicen: hermanos, vamos a hacer una actividad para atraer a los jóvenes, para acercarlos a Cristo, dicen. Entonces pintan todo de negro el techo, ponen un montón de luces, ponen todo a media luz, va a empezar la reunión de jóvenes y parece una disco, para traer a los jóvenes a Cristo. Hazme favor. Esos no conocen el poder del Evangelio. No tenemos que reducir, no tenemos nosotros que hacer artimañas para acercar a las personas a Cristo. No, ¿cuándo hizo eso Pablo? ¿Cuándo disimuló? ¿Cuándo le bajó a la predicación del Evangelio? Que ese es el distintivo de muchos predicadores de hoy.
No digas Jehová porque la gente se asusta. No les vamos a decir pecado porque no se asusta. Ni se te ocurra mencionar algo sobre los homosexuales porque se me va media congregación. No. Hay que hablarles del amor de Dios, dicen. Hace 2 días se conmemoró el 10º aniversario de la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Y pues en todos los canales abundaron los documentales, y yo estaba viendo 2 que nunca había visto, bien interesantes, pues son relativamente nuevos, y eran un testimonio de cómo cuando se estrelló el primer avión, creo que era el piso 88, del 88 para abajo, muchos se pudieron salvar. Los del 88 para arriba marcharon. Pero lo punto que yo quiero mencionarles es esto. Los del piso 88, que de eso se trató, porque hubo ahí alguien que los dirigió y los salvó, es bien interesante y viene ahorita a colación por esto, porque ellos en casos de contingencia tienen la instrucción de esperar la ayuda. Se esperaron. Entonces otros decían, no, pero es que no sabemos qué fue lo que pasó. Pues no sabían que un avión se había impactado. No, las instrucciones son que no nos movamos. Entonces estaban allí y dialogaban hasta que uno dijo, no, ¿saben qué? Vámonos, dice. Y saben, uno que tenía conocimiento. Entonces, ese encontró por ahí un radio o un celular y llamó a la esposa y dijo, no, estoy viendo la televisión, se estrelló un avión, dice. Entonces les dice, es que se estrelló un avión. Y tú, estás loco, ¿cómo que se estrelló un avión? Pues si los aviones no vuelan bajo y menos aquí por el centro de Nueva York. ¿Cómo? Entonces empezaron a discutir con él. Entonces, ¿saben una cosa? Esto está mal. Y yo sé, algo tuvo que ver con la seguridad, y él sabía la ruta de escape. Fíjate qué tremendo. Él la conocía, pero estaba todo lleno de humo y estaban todos ahogándose y las cosas, imagínate a no sé cuántos grados, 1000 grados creo centígrados estaba allí, entonces el calor, y se empezaban a caer las cosas, a derretir cosas. Entonces, ¿saben qué? Vámonos, la salida es por aquí. Y algunos decían, no, yo aquí me quedo. Bueno, eran 2 en realidad, después otro le dijo, yo te hago segunda. Y eso salvaron un montón de gente. Pero les dijeron, al final todos cayeron en razón de que debían de seguirlos y todos esos se salvaron. Pero hubo unos del piso 84 por allí que dijeron, no, aquí nos vamos a esperar. Pero es que esto no tiene solución. Esto no, los bomberos, ¿cómo van a llegar los bomberos hasta acá? Pues no hay escaleras de tantos metros. No, aquí nos quedamos. Les avisaron, les advirtieron, dijeron, no, bueno, pues vámonos, y se fueron. Y esos, a los 70 minutos de eso, se cayó esa torre. ¿Qué prefieres tú que te digan? ¿Que la torre está a punto de caerse o que te hablen de que todo está bien allá afuera? ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que están haciendo muchos pastores, muchos predicadores? Se está quemando todo y están diciendo que todo está bien. Pero ¿saben por qué hacen eso? Porque no conocen el poder que hay en el Evangelio para salvarse. Esa es la única manera en que una persona se puede salvar de la condenación del infierno, cuando oye el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de que Jesús murió por tus pecados, pero para fin de que tú te arrepientas tienes que reconocer que eres pecador. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo se da cuenta la gente que va a ser pecadora si le prendes luces de colores y les pones cámaras de humo y les hablas bonito? Es un vil engaño. Pero el punto aquí central es que los predicadores están rebajando el poder del Evangelio, porque no lo conocen. Entonces no confían más en sus estrategias. Y Pablo decía, yo quiero que tengan conocimiento, sabiduría y revelación, y que conozcan la supereminente grandeza de su poder, que no solo nos salva, mira lo que dice,
Judas 1:24, sino que también ese poder nos guarda de ser arrebatados de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, nadie los arrebatará de mi mano? Y nadie es nadie, ¿eh? Judas 1:24 o versículo 24. Mira lo que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Aquel que es ¿qué? Poderoso para guardaros sin caída. Ahora, pongan atención. Esa frase guardarnos sin caída no significa que no pequemos. Significa que no hay pecado que nos arranque de sus manos. Porque una vez que somos sus hijos, eventualmente podremos pecar, ¿sí o no? Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, ¿a eso se refirió Pablo cuando dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, nada nos podrá separar. ¿Se acuerdan de la caída de Pedro? ¿Lo desarraigó y lo abandonó Cristo? No, al contrario. Cuando se levantó, se afianzó más en el Señor. ¿Sí o no? Bueno, ¿se acuerdan de Judas? ¿Su caída lo separó de Cristo? No, porque nunca estuvo en Cristo. Nunca estuvo en Cristo. Entonces, Dios tiene ese poder para guardarnos. Una vez que somos sus hijos, ahí en Romanos 8 dice que a los que conoció, como del 20 al 32, a los que conoció, antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y luego dice, y a los que conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, también llamó. Conoció aquí, y a los que conoció, ese verbo conocer, en el griego es proginosko, que significa conocer todo de antemano. A Jeremías 1:5 le dijo, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Antes que nacieses te di por profeta a las naciones. O sea, ya Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y a los que conoció también los predestinó. ¿Sí? Y a los que predestinó también los llamó. ¿Cómo es el llamado? ¿A través de qué? De la predicación del poder del evangelio. Y a los que llamó también ¿qué? Justificó. Y a los que justificó también glorificó. Fíjate, son 5 pasos, de los cuales ya son 4 que se han cumplido en tu vida. Falta uno. ¿Cuál es? La glorificación. ¿Tú crees que habrá algo o alguien capaz de hacer que no se cumpla el 5.º paso en tu vida? No hay nadie. Por eso Pablo dice, ¿quién condenará? Cristo. Dios es el que justifica, Dios es el que condena. Si ya nos libró de la condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces aquí Pablo está hablando pues de ese conocimiento profundo, y que lo conozcamos, ese poder. En Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. O sea, quedarán tirados ahí en el mal. De hecho están tirados. ¿Sí? Eso fue Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. O sea, significa, el justo se levanta, porque Dios lo levanta, pero el impío, ese se cae y ahí se queda. No se puede levantar, porque no es hijo de Dios. Pero en el momento en que recibe el evangelio, se da cuenta de su condición pecaminosa, se arrepiente. Y en ese momento el poder del evangelio opera en él, para hacerle una nueva criatura. Y una vez empieza a crecer, y Dios quiere que conozca la supereminente grandeza de su poder. Ahora, fíjate, retomando el versículo que estamos estudiando. En la tercera razón y última, que sepan cuál es la supereminente grandeza, la enorme grandeza de su poder, o sea, la fuerza y la capacidad que Dios tiene
para llevar a cabo cualquier cosa. Dice, y luego mira lo que dice, para con nosotros, los que, ¿qué dice? Los que creemos. Los que creemos. Entonces, nosotros, los que creemos, estamos súper seguros en Cristo. Estamos súper protegidos en Cristo. Todo esto se da, al final del versículo nos dice, según la operación, o sea, la manera de obrar, de cómo Dios obra, del poder de su fuerza. Y eso es lo que Dios quiere que conozcamos, que tengamos conocimiento de esto. Por eso cuando un cristiano, fíjate, cuando un cristiano está pasando por situaciones de prueba, que no son fáciles, son difíciles, cuando conoce esto, sabe que Dios lo puede sacar. Por ejemplo, cayó enfermo, sabe que Dios lo puede sanar instantáneamente, porque conoce la eminente grandeza de su poder. Pero y él ora como Pablo, y Dios lo puede levantar. Pero también puede Dios responderle y decirle, bástate mi gracia, porque estoy tratando el orgullo contigo. Y tú te aguantas. ¿Por qué? Porque como conoces su poder, no dudas de su poder. Tú sabes que Dios te puede levantar así, pero, como en el caso de Pablo, bástate mi gracia. Entonces dijo, Pablo lo entendió, porque él conocía eso. Y dijo, entonces me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate, por eso me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, o sea, cuando no confío en mis recursos, entonces soy fuerte. Uy, eso que les estoy compartiendo es bien grueso, ¿eh? Eventualmente yo me encuentro con pastores, así en conferencias, y me preguntan, o a veces me escriben o me mandan preguntar. Pero es muy común esta pregunta. Me dicen, pastor, ¿cómo le hace para pastorear una iglesia tan grande? Y ya no solo la iglesia, sino un montón de iglesias que están surgiendo allí. Les digo, no, pues es que yo no soy el pastor titular. No, yo soy ayudante del pastor. Y dicen, ándale, danos la clave. Me dicen, danos la clave. Pero yo ya sé por dónde va, ¿no? Dicen, a ver, es que ¿cómo le haces? Pues es que yo no hago nada. O sea, yo les estoy diciendo la verdad, pero como este es un rasgo pues de muchos pastores en estos últimos tiempos, que quieren puros métodos y fórmulas. Somos muy dados a querer lo mágico. Abracadabra, patas de cabra. Y por eso, y luego más en la cultura latina, la cultura latina, hermanos, es dada a lo mágico, ¿sí o no? Cuélgate esto para que te cuide. Y luego fíjate, hay cristianos que me mandan esos correos de, mira, lee este correo, si lo mandas a 10 personas, en 5 minutos vas a recibir una bendición bien bonita y bien poderosa. Y yo una vez le contesté a uno, deja de estar mandarme tus tonterías, le puse. No, a mí me funcionó. Fíjate nomás. Porque si no lo mandas, te va a venir una desgracia, dicen. ¿Y qué hace el ignorante? Lo manda. Lo manda. ¿Por qué lo manda? Porque desconoce. O sea, cree más el poder de la superstición de Satanás que lo que dice Dios que te guarda. No, pues sí, es bien común que lleguen, pastor, me hicieron una brujería, me hicieron un mal, ay, ¿qué te echaron? No, pues es que allí en el trabajo me tienen envidia y seguido me encuentro ahí en el escritorio cosas feas. Y ya me dijeron, dice, que me están embrujando. ¿Y qué sientes? No, pues siento re feo, que me persiguen y que alguien me ve, yo volteo y no es nadie. ¿Tú eres cristiano? Ay, claro, pastor. Tengo 15 años de cristiano, hermano, yo predico, yo apoyo la iglesia, viera que Dios me usa. No conocen el poder de Dios. Le tienen miedo al poder del diablo.
Van a ver la clase que viene, ¿eh? Vamos a hablar de que Él está sobre todo poder, nombre que se nombra, sobre toda autoridad, sobre... Entonces, por eso Pablo quería que los cristianos tuvieran conocimiento, sabiduría y revelación para que conocieran la abundancia de las riquezas de su gloria, que es nuestra herencia aquí